¿Quién puede disgustar a Paul Walker? Paul Walker es conocido en todo el mundo como el tipo tranquilo de la saga Rápidos y Furiosos, el sereno Brian O'Connor, el surfista temerario de Into the Blue y el ladrón elegante en Takers. Un profesional que llega a tiempo, hace el trabajo y no era de escándalos, pero detrás de esa sonrisa tranquila había una línea que no se podía cruzar. Y cuando alguien la cruza, Paul no olvida, ni perdona, porque si había algo que Paul Walker no soportaba, era el ego, la falta de respeto, el ruido innecesario. Y sí, hay actores que Paul Walker odia. Aquí están los 5 nombres que Paul no soporta y las razones por las que no volvería a compartir ni una escena con ellos. Número 5. Vin Diesel. La calle siempre gana. Lo que pasó entre Paul Walker y Vin Diesel no fue una simple diferencia creativa. Fue una guerra silenciosa de egos que estalló donde más duele, en el corazón de una franquicia multimillonaria. Ambos compartieron el alma de Rápidos y Furiosos, pero lo que el público vio en pantalla, hermandad, respeto, complicidad, no era actuación, era maquillaje. Vin se volvió productor, empezó a cambiar guiones, exigir escenas nuevas, alterar horarios, quería tener el control total del set, y lo ejercía con una seguridad que incomodaba a todos. Paul no decía nada, solo observaba y tomaba nota. Durante la 6ª entrega, la tensión se volvió insoportable. Vin llegaba tarde, pedía más planos, redecía diálogos para destacar más. En las reuniones se imponía como si la saga le perteneciera. Paul no lo enfrentaba, pero lo evitaba. Nunca hubo gritos, ni golpes, ni titulares. Pero durante meses no se dirigieron la palabra. La relación era hielo. El equipo lo notaba. Nadie lo decía en voz alta, pero se respiraba en el aire. Lo que más molestaba a Paul no era el poder, era la actitud, la forma en la que Vin trataba al equipo, la necesidad constante de ser el centro. Para alguien como Paul, eso rompía el código. Nunca hablaron de eso públicamente. Pero cuando le preguntaron en privado, Paul solo dijo una frase: hay gente que quiere brillar más que la historia. Después de su muerte, Vin lo llamó hermano, dijo que eran familia, pero quienes conocieron a Paul sabían que esa hermandad ya no existía. Paul lo respetó, pero también lo dejó atrás, y dejó claro, sin escándalo, que con él, no más. Número 4. Tyrese Gibson. ¡Sáquenme de aquí a alguien! ¡No, los árboles! Lo de Paul y Tyrese empezó bien. En Dos Fast 2 Furiosos parecían tener química real, incluso fuera de cámara. Bromas, risas, entrevistas juntos. Se notaba que disfrutaban del momento. Para muchos fans, esa dupla tenía futuro. Podían crecer juntos dentro de la saga, como una nueva versión de Brian y Roman, trayendo ligereza al drama de las carreras y los atracos. Pero lo que parecía amistad se quebró rápido. Tyrese quería ser parte estable del equipo. Quería más peso, más escenas, más protagonismo. Y lo decía, en redes, en ruedas de prensa, incluso en reuniones de producción. No lo ocultaba, lo reclamaba. Paul lo notaba y no lo aprobaba. Durante el rodaje de la 5ª película, Tyrese empezó a mostrarse incómodo con su lugar en el reparto. Se sentía relegado, desaprovechado. Mientras Vin y Paul eran el foco, él quedaba a un lado, y lo hacía saber, con indirectas, con actitudes. En una ocasión, incluso interrumpió una reunión para preguntar por qué no aparecía en más escenas clave. Paul nunca entró en conflicto, pero empezó a marcar distancia. Dejó de compartir espacios con él. Dejó de responder mensajes. Para Paul, los egos visibles eran una línea que no se debía cruzar. Había un código no escrito, un equilibrio que no se forzaba. Y Tyrese lo rompió. En un set, Tyrese hizo un comentario fuera de lugar sobre el reparto principal. Paul no respondió, pero al día siguiente pidió cambiar su horario de grabación. No quería confrontación, quería paz. Tyrese siempre habló bien de Paul después de su muerte. Lo llamó hermano, publicó homenajes, lloró en público, pero quienes conocieron la dinámica interna sabían que su relación ya estaba rota. Paul no lo enfrentó, no lo expuso, pero tampoco lo quiso cerca, porque para Paul no se trataba de fama ni de cámaras, se trataba de respeto, de vibra, de entender que el éxito colectivo era más importante que el brillo individual, y cuando eso se pierde, ya no hay vuelta atrás. Número 3. Dwayne "The Rock" Johnson.
Cuando The Rock llegó a la franquicia, trajo consigo otra energía, más músculos, más cámara, más presencia y también más control. Era una estrella global y lo sabía. Lo que parecía un refuerzo se volvió una amenaza silenciosa. Paul era reservado, discreto, no buscaba dominar los focos. Dwayne, en cambio, negociaba cada aparición, cada toma, cada línea. Quería impacto, quería poder, y lo negociaba todo. Incluso pedía ver los guiones antes que nadie. Paul lo respetaba como profesional, pero su estilo no le gustaba. Durante el rodaje de Fast Five, las tensiones eran sutiles, pero crecían. The Rock traía su equipo, sus exigencias, sus reglas. No era parte del grupo, era una figura aparte, intocable, y eso alteraba el equilibrio. Para Paul, el set era como una casa, y cada nuevo integrante debía integrarse, no imponer. Paul lo sentía, pero no lo decía, solo ajustaba, evitaba compartir tiempo fuera del set. No buscaba amistad, no fingía complicidad, prefería mantenerse en su carril. En la sexta entrega, el clima se volvió más denso. Vin y Dwayne ya chocaban frontalmente. Paul, en medio, eligió alejarse de ambos. No se metía, no tomaba partido, pero en privado dejó claro que todo eso era demasiado circo. A veces incluso pedía rodar sus escenas aparte, evitar cruces innecesarios, conservar su espacio. Para alguien como él, la franquicia debía seguir un código. Hermanos, lealtad, sencillez. Lo que aportaba Dwayne, con toda su fama, rompía esa idea. No por maldad, por forma de ser. Era otro ritmo, otro mundo, un mundo que se medía en contratos, cámaras y cláusulas. Después de la muerte de Paul, The Rock publicó tributos emotivos, palabras elegantes, imágenes nostálgicas. Pero nunca fueron cercanos, nunca fueron amigos. Y en el fondo, Paul no lo quería como parte del núcleo. Lo respetaba, pero no encajaba en su mundo. Número 2. Ja Rule. En la primera Rápido y Furioso, Ja Rule tenía una oportunidad de oro. Pocos lo notan hoy, pero su personaje, Edwin, estaba pensado como parte del futuro de la saga. Tenía estilo, actitud, ritmo, caía bien en pantalla. Y más importante aún, tenía la aprobación de Paul. Universal quería que volviera para la segunda entrega. Paul lo pidió, lo defendió. Creía que podían construir algo juntos. Quería una franquicia con sabor callejero, real, con rostros nuevos que tuvieran química verdadera. Pero cuando llegó el momento de firmar, Ja Rule hizo una jugada que lo cambió todo. Pidió más dinero, mucho más. No porque el papel fuera más grande, sino porque quería sentirse más estrella. Quería el trato de un protagonista, sin haberlo ganado. Universal lo descartó de inmediato. No hubo segundas llamadas. Paul se molestó, no por el rechazo a la película, sino por la actitud. Para él, había cosas que no se negociaban. La lealtad, la humildad, el compromiso. Lo dijo años después, en confianza. Algunos no entienden que esto es más grande que el cheque. Desde entonces, Paul jamás volvió a mencionarlo. No lo insultó, no lo atacó. Simplemente lo borró. Porque para Paul Walker, los que elegían la fama antes que el equipo, no merecían estar cerca. Número 1. Jason Statham. Jason Statham llegó a la saga con un currículum impecable, películas de acción taquilleras, presencia imponente y una reputación de tipo serio que siempre cumple. Pero en el universo de Paul, eso no bastaba. Porque para él, la conexión humana era más importante que cualquier escena de pelea bien rodada. Desde el primer día, Paul intentó romper el hielo. Lo saludó con una sonrisa, lo invitó a conversar, quiso integrarlo al ambiente relajado que había construido con el resto del equipo. Pero Statham era otra cosa, reservado, distante, profesional hasta la médula, pero frío. No había bromas, no había camaradería, no había el más mínimo intento de construir algo fuera del guión. Con el paso de los días, la tensión se hizo evidente. En entrevistas compartidas, Paul bromeaba y sonreía, mientras Jason se mantenía rígido, casi incómodo. Donde Paul fluía con naturalidad, Jason respondía con monosílabos. No hubo ningún conflicto abierto, ninguna pelea, pero sí una desconexión total. Paul, que valoraba la vibra del equipo como parte esencial del trabajo, empezó a mantener distancia. Incluso en rodajes compartidos, pedía limitar las escenas juntos.
no por capricho, sino porque sentía que la energía se cortaba. El ambiente se volvía tenso. Paul quería que todo fluyera, y con Statham eso nunca pasó. No lo odiaba, diría uno de sus amigos más cercanos, pero tampoco quería volver a trabajar con él. En un set donde todos eran familia, Jason Statham parecía un extraño. Y en un universo como el de Paul Walker, donde la energía humana era tan importante como las cámaras o los autos, eso era suficiente para marcar una línea definitiva. Paul Walker no fue el más ruidoso, no fue el más musculoso, ni el que exigía más en pantalla, pero era el corazón silencioso de la franquicia. El tipo que llegaba puntual, saludaba a todos con una sonrisa sincera y se quedaba después del rodaje para compartir con el equipo técnico. El que sabía los nombres del camarógrafo, del microfonista, del chico nuevo de producción. Para él, Rápido y Furioso no era solo una saga de acción, era una familia, una vibra, un ecosistema donde el respeto pesaba más que el ego. Y por eso, aunque no alzaba la voz, Paul marcaba límites, a su manera, con distancia, con silencios, con ausencias. Nunca buscó brillar más que nadie, pero cuando alguien rompía ese equilibrio, simplemente lo dejaba atrás. Porque para Paul, la lealtad no era un discurso, era una práctica diaria, una mirada que decía, aquí estamos juntos, o no estamos. Y eso fue lo que lo volvió inolvidable, no los autos,